Pues que Japón, vean ustedes, empiezan a surgir imágenes de búnkers que están preparando los japoneses porque mucha gente considera que sí hay un riesgo real de un conflicto mayor. Tema Rusia, tema Corea del Norte y mil cosas más que andan por ahí, que los japoneses pues están tomando esa decisión, ¿verdad? De decir, bueno, pues hay que hacer casas subterráneas. Así que pues ante cualquier escenario potencialmente apocalíptico, pues lluvias reactivas, sismos super bañados, guerras, lo que sea, los japoneses dicen pues hay que construir hacia abajo, ¿no? Exactamente, esto lo está haciendo... ¿Cómo se llama el anime que es como de los 90s? Que todos viven abajo. No me acuerdo. Sí, que está bien viejito, lo estamos viendo otra vez. No me acuerdo. Que son robots gigantes. Pero no sé qué, es que me acordé de eso, me acordé de los japoneses de eso, que es un mundo todo apocalíptico lleno de robots y de cosas que llegan de otros planetas a atacar. No, yo lo estoy confundiendo, te iba a decir la de los gigantes, pero no, tú ibas a decir otro, sí. Sí, iba a decir nuevo. Bueno, la cuestión es que esto lo está haciendo una organización sin fin de lucro, se llama Asociaciones de Refugios Nucleares de Japón, sí, que están haciendo y están encabezando lo que es esta creación de búnkers, sobre todo porque ha crecido mucho el miedo por Corea del Norte, porque lo hemos visto constantemente lanzando misiles balísticos por Rusia, que ha amenazado con armas nucleares. Con China también. Con China y Taiwán, y bueno, obviamente los desastres naturales, pero yo creo que pues más peligrosos son esos. Pero son toda esa bola de cosas, sí, pues ha hecho que cada vez más japoneses quieran empezar a hacer estos búnkers, que el 10 de mayo esta organización que los hace sin fin de lucro, inauguró un refugio nuclear modelo en su oficina. Evangelion, exacto. Gracias, José. De Tsukuba, prefectura de Ibaraki. Desde entonces han organizado alrededor de 40 giras para políticos, agencias gubernamentales, profesionales de la construcción y medios de comunicación, donde enseñan las instalaciones, y ha aumentado su membresía alrededor de 30 empresas en solamente un año. Según ellos informan, los búnkers se construyen con especificaciones similares a las que se exigen legalmente en Suiza. Según la organización, la estructura mide 48 metros cuadrados con un espacio habitable de 25.6 metros cuadrados, donde se albergan 4 adultos, 3 niños y una mascota hasta por 2 semanas. Y cuenta con una puerta a prueba de explosión con un espesor de 200 milímetros y un sistema de filtración de aire y un baño portátil. Puede soportar un bombardeo similar al de Hiroshima y Nagasaki si se construye al menos a 1 kilómetro del centro, ha dicho la organización. Y el precio, de una vez se los digo, es de $45,600 del búnker de 10 metros cuadrados. Sin fines de lucro, yo sí no me la creo. Bueno, pero sí, pues bueno, o sea, el punto es que se está haciendo. No. Yo digo, por ser Japón, yo esperaba que iba a ser algo más. Se está hablando de que $1 millón, son $45,000, dijiste. Sí. Sí, o sea, $1 millón de pesos, no sé. Pues está mejor. Digo, para ser Japón. Está más grande que muchas cosas de aquí. Sí, y por menos. Sí, pues bueno. Vamos a otro asunto también interesante. Lo de la gripe aviar, ¿verdad? Vámonos con la gripe aviar. Pues bueno, la gripe aviar, hemos hablado mucho del tema. El mundo está viviendo, hasta el momento, así, el brote más intenso que se ha vivido, de años ya. Que se ha vivido. No, es que lleva años ya, o sea, no ha parado ya. No ha parado el brote, básicamente ha sido estacionario, ¿no? Pues bueno, se ha reportado que la gripe aviar ha afectado a varios gatos que han muerto, por ejemplo, en Polonia, y esto es una alerta para las autoridades sanitarias. Recordar que el COVID también se les pegaba a los gatos, y de hecho varios fallecieron por esto. El grupo de infección es inusual, dado que es un subtipo de la influenza aviar involucrado, conocido como el H5N1, que rara vez se ha documentado en felinos, aunque no se ha identificado una fuente del brote en Polonia. La influencia aviar, pues es una enfermedad, ya hemos hablado, súper contagiosa, que se pasa principalmente en aves, pero que cada vez vemos que se está ampliando más rápidamente a los mamíferos, con excepción del humano. Pero ya lo hemos visto en focas, ya lo hemos visto en los como hurones, ¿no? ¿Cómo les dicen? No los hurones. Pues varios mamíferos, varios mamíferos que han sido afectados por el H5N1, y que, pues bueno, el salto al humano va a ser, porque va a ser, o sea, tarde o temprano va a suceder.
el asunto es que pues creen que muchos de estos casos pudiera ser que sean contagios entre ellos, aunque todavía eso hay dudas, porque en el caso de los, ¿cómo se llama? Que son como unos leones marinos, en el caso de ellos decían que comen muchas aves, Ajá. entonces que por eso habían contagiado, no se habían contagiado entre ellos, sino que se contagiaban pues porque están comiendo aves enfermas, ¿no? Claro, exactamente, y los gatos el gato, yo supongo que hacen también. exactamente lo mismo, Exacto, ¿no? Comen aves, o al menos los cazan, a veces nada más las cazan y las dejan. Pero con eso es suficiente. Pero con eso es más que suficiente. Webla Bayer, coordinadora de políticas de organización sin fines de lucro internacional de bienestar humano que se llama 4PAS, dijo en un comunicado el día de hoy que el último grupo de casos de fallecimientos de H5N1 en Polonia es sumamente preocupante. Dice, este virus debe tomarse en serio. Sigue los pasos de la pandemia del COVID-19. Vimos el brote de influenza aviar más grande en el mundo, con efectos devastadores en los animales, en comercios, en medios de subsistencia de agricultores. La infección de los mamíferos genera temores de mutaciones virales que podrían volverse transmisibles entre humanos, encendiendo una nueva pandemia. Y ahora pues los gatos domésticos están muriendo de este virus. Le preocupa muchísimo porque la Inspección Veterinaria General de Polonia dijo que de 11 muestras, 9 de estos gatos murieron por el H5N1 y ha infectado a los gatos, dice, no pareciera ser la misma, o sea, no parece que se infectaron de la misma ave que se infectaron, por ejemplo, otras gaviotas en Polonia hace unas semanas. Dice, se está trabajando para establecer el protocolo de seguimiento de la enfermedad en gatos con el fin de recopilar datos más detallados sobre el curso y su aparición, porque a final de cuentas, pues uno no se acerca a las focas, ni a los leones marinos, ni ese tipo de animales, pero un gato pues lo tienes en tu casa. Claro, sí, y aparte el gato pues, puede contagiar a otros tipos de mascotas y todo así está. No, a ti mismo, ¿verdad? De hecho, pues están pidiendo en Polonia que no dejen que los gatos salgan a ese punto. A la calle. A la calle, sí. Que se queden en el interior para evitar, pues, que se enfermen, ¿no? Pues sí, mientras siga, bueno, habría entonces que estar al tiro con eso, en donde haya brotes, porque pues ya ves que han aparecido aquí en México y en Estados Unidos y en otras partes, gripe aviar allá en Chile, en Perú, etcétera. Pues si llega a pasar otra vez, pues tener cuidado con los gatos, ¿verdad? Un tema que no, a lo mejor no se había considerado bien a bien, ¿verdad? Vamos a otro tema importante. Bueno, organizaciones de Estados Unidos, latinas de Estados Unidos, han estado denunciando a Harvard porque aseguran que a la hora de admitirte te discriminan según las preferencias. Dice, organización a favor de derechos humanos de la comunidad latina de Estados Unidos denuncian el día de hoy a la Universidad de Harvard por presuntamente dar preferencia a hijos de exalumnos que, pues, sobre todo eso, que son exalumnos, obviamente pues la mayoría son blancos, pero independientemente de eso es como la preferencia siempre es el exalumno. Esta demanda fue presentada por dos organizaciones un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallara contra la discriminación positiva por motivos raciales, o sea, que eso es lo que ya habían dicho, la Suprema Corte, ¿no? Ya no va a proteger si tú dices, es que yo soy latino, o que soy afroamericano, o asiático, lo que sea, y no me quieren aceptar por mi tono, o lo que sea, ¿no? Que eso ya no va a poder ser, ¿no? Según la Suprema Corte ya no se puede. Entonces, y también que pasaba de repente lo contrario, que porque, pues sí, quieren... hay ciertas universidades que le dan preferencia a minorías. Ajá, otras universidades le dan preferencia a minorías, que porque, pues, simplemente así lo decidían ellos. Bueno, supuestamente con la Suprema Corte, esto ya no se va a poder hacer. Pero, aún así, las universidades van a decidir, van a tomar decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues está demasiado desequilibrado para acá o para allá y las universidades van a poder, ¿cómo se dice? Como medio tomar ciertas decisiones, pero digamos que pues fue una ¿cómo se llama? Decisión de la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue pues raro porque digamos que fue una decisión muy conservadora que afecta, dicen, al tema de la discriminación, ¿no? Ahora, los grupos pues latinos están enojados y eso salió casi inmediato porque pues dicen, no, o sea, nosotros nos hacen el feo aquí, ¿no? O sea, simplemente no se puede entrar. Prefieren siempre a los exalumnos o prefieren esto. Ya se sabe también que si tú das un donativo, que eso está es súper ilegal, ¿no?
pero lo hacen, ¿no? Actores o gente así famosa o con mucha lana, pues dona de que pone nombre a la biblioteca de mi tía, abuela, no sé, y entonces pues con ese donativo ya te aseguras que aceptan a tu hija, a tu hijo sin que tenga los méritos reales, o sea, ese tipo de detalles, ¿no? Exacto. Pues bueno, ahí está, ¿no? La denuncia hecha por esta organización de latinos. Vamos a ver qué pasa más adelante.